Buen día, buenas tardes, buenas noches, en donde sea que estén. Gracias por estar del otro lado. Esto es una voz en el aire, que podría decirse que es un podcast, pero también es un espacio que tenía muchas ganas de que sea compartido. Me gustaba también la idea que sea a través de la voz, son como pensamientos en voz alta. Y un espacio que surgió también pensando y tratando de mantener a lo largo de los episodios, aunque son poquitos, tratando de mantener esta idea de que sean notas de voz espontáneas, que no tengan guión y que vayan de alguna manera fluyendo con lo que se va presentando en mi realidad, en este presente. Así que bueno, gracias por acompañarme en este viaje. Para mí viene siendo en parte un desafío porque es lanzarme también a la naturalidad de lo que va fluyendo, ¿no? Creo que esa es la intención también detrás de no tener un guión. Así que bueno, después de esta breve introducción, me gustaría traer a este hogar un pensamiento que viene acompañándome hace varias semanas y que terminó de tomar forma en el día de ayer, justamente en una conversación con una amiga, mi amiga Solange, que quizás esté escuchando del otro lado, y que tiene que ver con dos temas, podría decirse. Por un lado, el agradecer como agrado de ser, y por otro lado, la inspiración como respirar el espíritu. Esta es una definición que apareció ayer entre mis pensamientos después de haber escrito una de las últimas entradas del blog, que si quieren después pueden visitarla, está en Substack, tiene el nombre de La luz en los ojos. Y en esa nota de Substack hablabas justamente sobre este tema del agrado de ser, que surge a partir de una entrevista del doctor Roberto Pérez, que no solamente tengo el placer de haber visto sus conferencias y de escuchar sus maravillosos episodios de podcast, que lo recomiendo muchísimo, que los pueden buscar también como Roberto Pérez Podcast, sino que además tengo el placer y el honor de alguna manera de acompañarlo en todo lo que tiene que ver con la comunicación de su labor y de este servicio también de alguna manera que él hace al compartir su interioridad con todos nosotros, ¿no? Y es justamente ahí en donde siento que nos encontramos. Hay algo de la interioridad y de la intimidad también como objeto de descubrimiento y de investigación. No sé si objeto, como propósito, vamos a decirlo, como destino de viaje, ¿no? Y lo que va apareciendo justamente en ese camino, que es ahí justamente en donde siento que nos encontramos con Roberto, ¿no? Y es maravilloso también escuchar sus conferencias y darme cuenta de que, vieron cuando les pasa, no sé si les pasará, pero a mí me pasa bastante seguido que tengo algo como que está rondando en mi campo o en mi campo mental o que va apareciendo en pequeñas señales durante el día y aparece alguien que pone en palabras exactamente lo que yo estaba sintiendo o de alguna manera captando, ¿no? Con esa antena que tenemos todos. Y en el caso de Roberto, hace pocos días di una entrevista en una radio de Tucumán en la cual mencionaba que agradecer es el agrado de ser. El agradecer como el agrado de ser, como una oportunidad de agradecer la vida que somos. El agrado de ser como una oportunidad de agradecer la vida que somos y a la vez agradecer como una oportunidad de que nos agrade estar siendo en este momento, ¿no? De que podamos encontrar el agrado, el gozo, el júbilo, en simplemente ser, en dejarnos ser,
como mencionaba en otras notas de voz, sin necesidad de alcanzar ningún resultado, sin necesidad de demostrarle nada a nadie, ni siquiera a nosotras mismas, ¿no? O nosotros mismos, sino simplemente ser. Y vinculado a esta frase o a esta definición tan original de agradecer como el agrado de ser, ayer, mientras estaba escribiéndome con mi amiga Solange, le comentaba que el texto del que les hablaba anteriormente había salido de un tirón, que realmente apareció en mí la necesidad de escribir, la necesidad imperativa de escribir. Era como si estuviera de alguna manera llegando mi información y necesitaba como sentarme y poder bajarla, ¿no? Y vinculando un poco lo de la entrevista de Roberto con un reel que había escuchado de Martín Garabal, en el que también como que él mencionaba que a veces reflexionaba sobre cuál es su militancia, ¿no? Y en la entrada, cuando la lean, si es que así eligen hacerlo, van a ver que voy explorando porque me fue llegando como en frases, ¿no? Hablando un poco del proceso de lo que fue escribir ese texto. Me fueron llegando frases, imágenes, memorias, como escenas que iban disparándose mientras me estaba preparando el mate y dije, tengo que escribir, o sea, sentía que tenía que compartirlo, ¿no? No porque, a ver, ¿cómo lo puedo poner en palabras? No era una necesidad de ponerme en el centro, sino era más una necesidad de extender una mano, casi como si supiera que alguien, al menos una persona allá afuera, se iba a identificar con lo que yo tenía para decir y que justamente en ese espacio en el que se genera la magia, ¿no? Como diría Céline en Antes del Amanecer, Dios está en ese espacio que hay entre uno y otro, ¿no? Ahí hay una presencia también y eso es lo maravilloso, no solamente está en cada uno de nosotros, sino que también aparece en esas pequeñas distancias o esas distancias a veces mínimas, a veces más grandes, entre una persona y otra. Entonces, hablando con mi amiga, le decía, le comentaba esto de que estaba inspirada y ella me hacía el comentario de que vivís inspirada, me decía, ¿no? Vivís inspirada. Y fue como un mimo al alma por un lado y por el otro también me quedó como reverberando la palabra inspiración y ahí fue en donde apareció vinculado a lo que había escrito, vinculado a lo que me había dicho mi amiga y vinculado a la inspiración, empecé como internamente a ir como explorando qué era para mí la inspiración. Y haciendo este juego de palabras que hizo Roberto de agradecer, agrado de ser, dije inspirar. Inspirar también es inhalar de alguna manera, ¿no? Inspirar. Inspirar ¿es respirar el espíritu? ¿Será que inspirar es respirar el espíritu? Y vino como este centramiento del que hablaba en varias entradas y en varias notas de voz, y encontré ahí mi definición improvisada, si se quiere, de lo que para mí es la inspiración. Y me preguntaba, que es la razón también por la cual me abrí a grabar esta nota de voz. ¿Cómo sería la vida? ¿Cómo sería nuestro día a día, nuestro mundo cotidiano, si pudiéramos verlo con esa perspectiva? ¿Cómo podríamos vivir sabiendo que existe ahí afuera la oportunidad de respirar el espíritu, de respirar el espíritu? Y lo repito porque me parece una frase tan profunda y tan que no puedo negar que es como si me tocara el corazón, metafóricamente. Algo se produce en mi pecho al decir inspirar es respirar el espíritu, que es inevitable, que es
ineludible, que es a la vez, de alguna manera, inefable, porque se puede quizás poner en esas palabras, pero es tan grande que a la vez no cabe en esas palabras. Respirar el espíritu. Vamos de nuevo. Respirar el espíritu. Respirar el espíritu cuando estamos cocinando, respirar el espíritu cuando extendemos o armamos la cama. Respirar el espíritu cuando regamos las plantas, respirar el espíritu cuando estamos trabajando. ¿Cómo puedo respirar el espíritu cuando estoy trabajando? Cuando estoy con mis hijos, cuando estoy con mi compañero o mi compañera, cuando estoy conmigo misma, conmigo mismo. ¿Cómo se siente entonces respirar el espíritu? Respirar el espíritu cuando comienza el día, respirar el espíritu cuando sale el sol y también cuando está lloviendo o está nublado. Respirar el espíritu cuando las cosas no salen exactamente como sentimos o creemos que deberían salir. Respirar el espíritu cuando estoy en conflicto o desacuerdo con alguien. ¿Qué pasaría entonces si antes de responder, antes de reaccionar, antes de emitir cualquier tipo de palabra, respirara el espíritu? Respirar el espíritu cuando estamos con la gente que queremos, respirar el espíritu cuando estamos con desconocidos. Respirar el espíritu cuando estamos en el colectivo, en el micro, en el tren, en el subte. Respirar el espíritu cuando estamos escribiendo, respirar el espíritu cuando estamos pintando o estamos entregándonos a cualquier otra forma de expresión, respirar el espíritu cuando leemos un poema. ¿Cuál es el espíritu del poema? Preguntarme. Permitir que la curiosidad aflore. ¿Cómo es respirar el espíritu? ¿Qué es el espíritu? ¿Cuál es el espíritu que estoy respirando? Y permitir que después de esas preguntas no hayan respuestas mentales, simplemente preguntar y dejar que la vida misma entregue las respuestas o que no las entregue. Respirar el espíritu cuando no llegan las respuestas. Respirar el espíritu durante el proceso. Respirar el espíritu sin esperar resultados. Respirar el espíritu aún cuando estamos sintiendo que nuestras expectativas están fuera de lugar. Respirar el espíritu. Inspirar. Agradecer. Entregarnos al agrado de ser. Y desde ahí salir a la vida. Respirar el espíritu es una forma de centramiento, es una forma de antes de abrirnos al mundo de la realidad perceptual, estar en nosotros, estar siendo ser, simplemente ser. Simplemente ser. Porque detrás, del atrás, eso es todo lo que existe, ser. Detrás de las expectativas, detrás de la exigencia, detrás de la presión, detrás del caos del mundo, detrás de los desacuerdos, detrás de la insuficiencia, detrás del ruido mental, detrás de todo aquello que nos genera incomodidad,
detrás de todo eso está el ser, simplemente ser, simplemente respirar el espíritu. Es todo lo que hay, es todo lo que existe, es todo lo que es. Simplemente silencio. Gracias por compartir estos breves minutos conmigo. Espero que esta nota de voz llegue en el momento oportuno a tu vida, a tu día. Y nos escuchamos en la próxima ocasión. Que estés bien.